Hay algo que aprendí después de 30 años, escuchando historias en mi consultorio, algo que cambió para siempre la manera en que veo los conflictos humanos. Lo que voy a compartir hoy va a incomodar a muchos, porque derrumba una creencia que sostiene nuestra cultura, que expresar el enojo es sano, que discutir es resolver, que insultar cuando nos hieren es defender nuestra dignidad. Pero si te quedás conmigo hasta el final, te voy a revelar qué es lo que realmente transforma una pelea en conexión, qué es lo que el psicoanálisis descubrió sobre el silencio que cura y la palabra que mata. Quédate hasta el final porque esto puede cambiar tus relaciones para siempre. Y antes de seguir, necesito pedirte algo. Suscríbete a este canal. Déjame un comentario abajo diciéndome si alguna vez sentiste que tus palabras en medio de una pelea destruyeron algo que no pudiste reconstruir. Porque lo que vamos a hablar hoy nos involucra a todos. Absolutamente a todos. Te cuento algo que me pasó hace años. Estaba en una conferencia en Buenos Aires, una de esas noches donde el teatro se llena de gente que busca respuestas. Al final, como siempre hago, abrí el espacio para preguntas. Se levantó un hombre, tendría unos 50 años, la voz le temblaba. Gabriel, me dijo, le dije a mi mujer algo que no puedo sacarme de la cabeza, fue en una pelea hace 2 años. Una sola frase, 5 palabras, y desde ese día ella me mira distinto. ¿Cómo se deshacen las palabras? Me quedé en silencio unos segundos, todos en la sala también. Porque esa pregunta es el centro de todo lo que vamos a hablar. Las palabras no se deshacen, las palabras marcan, tatúan, se quedan adheridas al alma del otro como una mancha que no se borra con el tiempo. Y la mayoría de nosotros creemos que una disculpa alcanza, que con un perdón estaba enojado, todo vuelve a ser como antes. Pero no es así, no funciona así. Cuando insultamos, cuando gritamos, cuando dejamos que el veneno de nuestra bronca se derrame en palabras filosas, estamos haciendo algo más que expresar un sentimiento. Estamos atacando, y el psicoanálisis nos enseñó algo fundamental. Detrás de cada insulto hay un deseo inconsciente de destruir. No es casual que elijamos las palabras que sabemos que van a doler más. Conocemos al otro, sabemos dónde está su herida y apuntamos ahí, como un arquero experto que nunca falla. Acordate de esto, el enojo es legítimo, es humano, es inevitable. Lo que hacemos con ese enojo es nuestra responsabilidad. Patricia vino a verme un martes por la tarde. Tenía 42 años, 2 hijos adolescentes y un matrimonio de 20 años, que describía como un campo de batalla constante. Me dijo, Gabriel, mi marido y yo discutimos por todo, por la plata, por los chicos, por quién dejó la luz prendida, y cada vez que discutimos yo me transformo. Le digo cosas horribles. Después me siento una basura, pero en el momento es como si otra persona hablara por mí. Le pregunté qué tipo de cosas decía. Se quedó mirando la ventana de mi consultorio, esa ventana que ha visto tantas lágrimas, tantas confesiones. Le digo que es un inútil, que me arrepiento de haberme casado con él, que mis amigas tienen mejores maridos, cosas así. ¿Y cómo te sentís después?, le pregunté. Vacía, culpable, pero también justificada, ¿sabes? Porque él también me dice cosas feas. Ahí está el punto. Hay una lógica que instalamos en nuestras relaciones, una lógica de la venganza emocional. Si vos me herís, yo te hiero. Si vos me gritás, yo grito más fuerte. Si vos me insultás, yo te devuelvo el insulto multiplicado. Como si el amor fuera un campo de batalla donde el que más daño hace, gana. Pero nadie gana en esa guerra. Todos pierden. ¿Sabes cuál es el problema más profundo de discutir, de insultar, de dejar que el enojo gobierne nuestras palabras? Que cada vez que lo hacemos estamos consolidando una neurosis vincular. Es un término que uso para describir cómo nuestras relaciones se enferman cuando repetimos los mismos patrones destructivos una y otra vez. Freud hablaba de la compulsión a la repetición,
esa tendencia inconsciente que tenemos los seres humanos a repetir situaciones dolorosas, a recrear escenas de sufrimiento como si estuviéramos atrapados en un guión que no podemos cambiar. Y en las peleas pasa exactamente eso. Discutimos por lo mismo, con las mismas palabras, con los mismos gritos, esperando que esta vez sea diferente. Pero nunca es diferente. Porque el problema no es el tema de la discusión. El problema es cómo nos relacionamos cuando hay conflicto. Tengo que contarte algo que me marcó cuando empecé a estudiar psicoanálisis. Estaba leyendo un texto de Lacan sobre el registro imaginario, sobre cómo construimos una imagen del otro y nos relacionamos con esa imagen más que con la persona real. Y ahí entendí algo. Cuando discutimos, cuando insultamos, no le estamos hablando al otro. Le estamos hablando a la imagen que tenemos del otro, a nuestras proyecciones, a nuestros miedos, a nuestras heridas infantiles que se reactivan en el presente. Te lo explico de otra manera. Cuando tu pareja te dice algo que te duele y vos reaccionás con un insulto, no estás reaccionando solo a lo que dijo, estás reaccionando a todas las veces que te sentiste no escuchado en tu vida, a todas las veces que te sentiste despreciado, a todas las heridas que aún no cicatrizaron. El otro se convierte en el depositario de tu historia, de tu dolor acumulado, y lo castigás por algo que excede completamente lo que está pasando en ese momento. Esto es lo que en psicoanálisis llamamos transferencia. Y la transferencia no ocurre solo en el diván, ocurre todo el tiempo en nuestras relaciones más íntimas. Marcos, un paciente de unos 35 años, me contaba que cada vez que su novia le hacía un comentario sobre su trabajo, él explotaba. Me dice que podría buscar algo mejor, que tengo potencial y yo me pongo como loco. Le grito, le digo que no se meta en mi vida, que ella que sabe. Le pregunté qué había detrás de esa reacción tan desproporcionada. Tardó varias sesiones, pero finalmente apareció la respuesta. Su padre durante toda su infancia le había repetido que nunca iba a ser nadie, que era un fracaso, que no servía para nada. Cada vez que su novia le hablaba de su trabajo, Marcos no escuchaba a su novia, escuchaba a su padre. Y reaccionaba como reaccionaba de niño, con impotencia y con rabia. ¿Entendés lo que está pasando ahí? La novia no tenía la más mínima intención de herirlo. Pero Marcos estaba reaccionando a un fantasma, a una voz del pasado que seguía viva en su interior. Y en esa confusión destruía la relación con quien realmente lo amaba. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces reaccionaste de manera explosiva con alguien y después, con la cabeza fría, te diste cuenta de que lo que te molestó tanto ni siquiera era tan grave? ¿Cuántas veces tus palabras fueron desproporcionadas con respecto a lo que pasó? Eso no es casualidad, es el inconsciente operando. Y el primer paso para dejar de discutir, para dejar de insultar, para dejar de dejar que el enojo gobierne nuestras relaciones, es entender que no todo lo que sentimos en el momento corresponde al momento presente. Hay una historia detrás. Siempre hay una historia detrás. Pero acá viene la parte más difícil, la que más nos cuesta aceptar. No es responsabilidad del otro cargar con nuestra historia. No es responsabilidad de tu pareja curar las heridas que te hizo tu padre. No es responsabilidad de tu amigo reparar el abandono que sentiste cuando tu madre no estuvo presente. Cada uno de nosotros es responsable de sus propias heridas. Y parte de crecer, de madurar emocionalmente, es hacerse cargo de eso. No te estoy diciendo que reprimas lo que sentís. Te estoy diciendo que aprendas a ponerle palabras a tu dolor sin destruir al otro. Que aprendas a expresar tu enojo sin convertirlo en un arma. Que aprendas a conectar con lo que realmente te pasa en lugar de descargar tu veneno sobre quien tenés al lado. Te voy a decir algo que puede sonar provocador. La mayoría de las discusiones no son sobre lo que creemos que son. Discutimos por la plata, pero en realidad estamos discutiendo por el poder. Discutimos por los horarios, pero en realidad estamos discutiendo por el reconocimiento. Discutimos por las tareas de la casa, pero en realidad estamos discutiendo por el amor, por la valoración, por sentirnos importantes para el otro. Y cuando no entendemos esto, cuando no vamos al fondo
de lo que realmente nos está pasando, caemos en la trampa de las peleas superficiales, peleas que se repiten una y otra vez, porque nunca tocamos el verdadero núcleo del problema. Hay un concepto en psicoanálisis que me parece fascinante. El síntoma es un mensaje cifrado del inconsciente. Cuando algo nos duele, cuando algo nos molesta, no siempre sabemos qué es realmente. El síntoma, la reacción desmedida, el enojo explosivo, son formas en las que nuestro inconsciente intenta decirnos algo que no podemos poner en palabras todavía. Por eso es tan importante hacer una pausa. Antes de reaccionar, antes de gritar, antes de insultar, pregúntate, ¿qué me está pasando realmente? ¿Qué me está doliendo de verdad? Laura llegó a mi consultorio después de una separación devastadora. Me dijo, Gabriel, mi matrimonio se terminó por culpa de mi boca. No pude parar. Cada vez que estaba enojada le decía cosas horribles a mi marido y él al principio aguantaba, después empezó a defenderse y terminamos destruyéndonos mutuamente. Cuando me dijo que se iba, me di cuenta de que lo había perdido para siempre y que había sido yo. Yo lo había destruido. Le pregunté si había intentado parar antes, si en algún momento se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Sí, me dijo con lágrimas, 1000 veces, pero en el momento del enojo era más fuerte que yo. Era como una ola que me arrastraba. Esa es una de las descripciones más precisas que escuché sobre lo que pasa cuando perdemos el control emocional. Es como una ola, te arrastra, te lleva, y cuando querés darte cuenta ya dijiste lo que no tenías que decir, ya hiciste el daño, ya no hay vuelta atrás. Pero acá está la clave que quiero que entiendas. Esa ola no es inevitable. Podés aprender a verla venir. Podés aprender a no dejarte arrastrar. Podés aprender a elegir cómo reaccionás. ¿Y sabés cómo se hace eso? Con algo que parece simple pero que es lo más difícil del mundo. Con conciencia. Con la capacidad de observarte a vos mismo en el momento en que el enojo está surgiendo. Con la capacidad de sentir la rabia sin actuar la rabia. Freud hablaba de la diferencia entre actuar y elaborar. Actuar es dejar que el impulso te gobierne, hacer lo primero que te surge, gritar, insultar, golpear la mesa, irse dando un portazo. Elaborar es hacer un trabajo psíquico con ese impulso. Es pensar, es poner en palabras lo que te pasa, es transformar la energía destructiva en algo constructivo. Y eso, hermano, eso es lo que realmente transforma una relación. No la ausencia de conflictos, sino la capacidad de atravesar los conflictos sin destruir al otro. Ahora te voy a contar algo que me pasó con mi pareja hace muchos años. Tuvimos una pelea fuerte, de esas que sentís que están a punto de romper todo. Yo estaba enojadísimo. Sentía que tenía razón, que ella no me estaba entendiendo, que yo tenía que hacerle ver su error. Y en un momento, justo cuando iba a decirle algo que sabía que iba a dolerle, me detuve. No sé de dónde salió, pero me detuve. Me fui a otra habitación, me senté y empecé a preguntarme qué me estaba pasando realmente, por qué estaba tan enojado, qué me había disparado esa reacción tan intensa. Y ahí apareció. No era lo que ella había dicho. Era que yo me había sentido invisible. Me había sentido no valorado. Y ese sentimiento me conectaba con algo muy viejo, muy de mi infancia, donde yo sentía que tenía que hacer méritos todo el tiempo para ser visto, para ser importante. Cuando volví al cuarto donde estaba ella, le hablé desde otro lugar. No le dije, vos me hiciste sentir mal. Le dije, yo me sentí invisible, y eso me dolió, y reaccioné desde ese dolor. ¿Sabés qué pasó? Ella se ablandó, se acercó, me abrazó, y me dijo, no quise que te sintieras así. Y algo que estaba a punto de convertirse en una catástrofe, se transformó en un momento de conexión profunda. Eso es lo que pasa cuando dejamos de atacar y empezamos a mostrarnos vulnerables. El otro puede recibirnos. Quiero que hagas algo ahora mismo mientras me estás escuchando. Pensá en la última pelea que tuviste con alguien importante para vos. Puede ser tu pareja, tu hijo, tu padre, un amigo. Revivila por un momento. Recordá que se dijeron. Y ahora pregúntate, ¿qué estaba sintiendo yo realmente en ese momento?
¿Qué necesitaba que no pude pedir directamente? Porque ahí está el secreto. Detrás de cada insulto hay una necesidad no expresada. Detrás de cada grito hay una súplica. Detrás de cada ataque hay un anhelo de ser amado, de ser visto, de ser importante para el otro. Pero cuando atacamos, cuando insultamos, logramos exactamente lo contrario. El otro se defiende, se cierra, se aleja y quedamos más solos que antes. Con razón quizás, pero solos. El psicoanálisis nos enseñó algo fundamental sobre las relaciones humanas. No alcanza a consentir. Hay que poder poner en palabras lo que sentimos de una manera que el otro pueda escuchar. Y cuando estamos en medio de una discusión, cuando el enojo nos gobierna, las palabras que elegimos son las peores. Son palabras que hieren, que acusan, que destruyen. No son palabras que conectan, que abren, que construyen puentes. Por eso es tan importante hacer una pausa, tomarte un tiempo antes de hablar, respirar, bajar un cambio, preguntarte qué es lo que realmente querés lograr en esta conversación. ¿Querés ganar? ¿Querés que el otro admita que tiene la culpa? ¿O querés conectar, entenderte, encontrar una salida juntos? Porque si lo que querés es ganar, ya perdiste. En las relaciones no se trata de ganar, se trata de entenderse, se trata de cuidarse mutuamente. Se trata de construir algo que vaya más allá de los egos individuales. Hay una frase de Lacan que siempre me quedó dando vueltas. El inconsciente es el discurso del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de lo que somos, de lo que sentimos, de cómo reaccionamos, está construido por las voces de otros que internalizamos. La voz de nuestros padres, de la sociedad, de la cultura, y muchas veces, cuando discutimos, no es nuestra voz la que habla, es la voz de esos otros internos. Te doy un ejemplo concreto. Roberto vino a terapia porque su mujer le había dicho que si no cambiaba su forma de reaccionar, ella se iba a separar. Cada vez que discutimos, yo me pongo violento. No la toco, pero grito, tiro cosas. Le digo que es una histérica, que me vuelve loco. Le pregunté cómo era su padre. Se quedó en silencio. Y después me dijo, mi viejo era igual, le gritaba a mi vieja todo el tiempo, yo de chico me juraba que nunca iba a ser como él, y mirá lo que terminé siendo. Eso es la compulsión a la repetición en su máxima expresión. Repetimos lo que juramos no repetir. Nos convertimos en lo que más temíamos ser, y lo hacemos de manera inconsciente, sin darnos cuenta, hasta que la vida nos pone contra la pared y no tenemos más opción que mirarnos al espejo. Roberto tuvo que hacer un trabajo profundo, tuvo que ver que cuando gritaba no era él quien gritaba, era su padre gritando a través de él, era un mandato inconsciente, una identificación con el agresor, un patrón que había aprendido de niño como forma de lidiar con el miedo y la impotencia. Y lo más difícil de todo esto es que nadie nos enseña otra manera. De chicos vemos cómo se relacionan nuestros padres, cómo resuelven los conflictos, cómo expresan el enojo, y eso se graba en nuestro psiquismo como si fuera la única forma posible de hacer las cosas. Después de adultos, reproducimos esos patrones sin cuestionarlos, hasta que algo se rompe, hasta que alguien que amamos nos dice, basta o me voy. Y ahí, recién ahí, nos damos cuenta de que hay un problema. Pero volvamos a lo que realmente importa. ¿Qué hacemos en lugar de discutir, de insultar, de dejar que el enojo nos domine? Acá viene la parte práctica, la que quizás estabas esperando desde el principio. Y te adelanto algo. No es fácil. Requiere práctica, conciencia y sobre todo requiere una decisión. La decisión de que la relación es más importante que tú. Necesidad de tener razón. La decisión de que el otro es más importante que tu ego, la decisión de que querés construir en lugar de destruir. Primero que nada tenés que aprender a reconocer las señales de tu cuerpo cuando el enojo está surgiendo. El enojo no aparece de golpe. Hay señales previas, sentís calor en el pecho, se te acelera el corazón, se te tensan los músculos, la respiración se vuelve más rápida. Aprender a reconocer esas señales es fundamental, porque ahí, justo ahí, antes de que explote todo,
tenés una ventana de oportunidad. Una ventana donde podés elegir y en ese momento lo más poderoso que podés hacer es simple pero difícil. Callarte. No digo reprimirte, digo callarte momentáneamente, hacer una pausa, salir de la situación si es necesario. Decir necesito un momento y tomarte ese momento. ¿Sabes por qué es tan efectivo esto? Porque el enojo en su forma más intensa es como una ola que tiene un pico y después baja. Si podés evitar hablar o actuar en el pico, si podés dejar que esa ola pase, vas a poder hablar desde un lugar completamente diferente. Vas a poder acceder a tus palabras en lugar de a tus gritos. Vas a poder expresar tu dolor en lugar de infligir dolor. Hay algo más que tenés que entender sobre el enojo. El enojo casi siempre es una emoción secundaria. Detrás del enojo hay otra cosa: miedo, tristeza, decepción, frustración, dolor. El enojo es como una armadura que nos ponemos para no sentir esa vulnerabilidad que está por debajo. Pensá en esto: un niño llora cuando tiene miedo, cuando está triste, cuando se siente solo. Pero a medida que crecemos, especialmente los varones, nos enseñan que llorar es de débiles, que mostrar vulnerabilidad es malo, que hay que ser fuerte. Entonces aprendemos a transformar todas esas emociones en enojo, porque el enojo parece más poderoso, más controlado. Pero esa transformación tiene un costo altísimo. Nos aleja de lo que realmente sentimos. Nos aleja de nuestra verdad emocional. Y sobre todo, nos aleja de los demás. Porque el enojo genera distancia, mientras que la vulnerabilidad genera conexión. Sofía vino a verme después de que su novio le dijera que ella era demasiado agresiva. Me contó que cada vez que él llegaba tarde o no cumplía algo que había prometido, ella explotaba. Le grito, le digo que es un irresponsable, que no puede confiar en él. ¿Y qué sentís cuando él llega tarde?, le pregunté. Bronca, me respondió casi automáticamente. Pero antes de la bronca, ¿qué sentís?, se quedó pensando. Y después, con los ojos llenándose de lágrimas, me dijo: miedo, siento que no le importo, siento que voy a terminar sola como mi mamá. Ahí estaba. El miedo a no ser importante, el miedo al abandono, escondido detrás de una máscara de enojo. Y mientras ella siguiera reaccionando desde el enojo, su novio nunca iba a poder entender lo que realmente le pasaba. Nunca iba a poder conectar con su dolor, con su miedo. Solo iba a haber agresión. Y probablemente tarde o temprano se iba a ir, confirmando justamente lo que ella más temía. Es una paradoja cruel. Hacemos exactamente lo que va a generar aquello que más tememos. Nos defendemos atacando, y al atacar, alejamos a quien más queremos que se quede. Entonces, volviendo a la pregunta clave, ¿qué hacer en lugar de discutir, insultar, explotar? Primero la pausa. Ya lo dije, pero lo repito porque es fundamental. Cuando sentís que el enojo está llegando, pará. No importa qué esté pasando, no importa qué te acaben de decir, pará, respirá. Contá hasta 10, salí de la habitación si hace falta. Esta pausa no es escapar, es darte el espacio para no hacer algo de lo que te vas a arrepentir. Segundo, pregúntate qué estás sintiendo realmente. Bajá del enojo a la emoción que está debajo. ¿Es miedo? ¿Es tristeza? ¿Es frustración? ¿Es sensación de no ser valorado? Identificar la emoción real es clave para poder comunicarla después. Tercero, cuando vuelvas a hablar con la otra persona, habla desde tu experiencia, no desde el ataque. En lugar de decir vos siempre llegas tarde, sos un irresponsable, decí cuando no llegás a la hora que acordamos, yo me siento poco importante, me duele. Necesito que entiendas que para mí eso es importante. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, estás atacando al otro, haciéndolo responsable de tu malestar, metiéndolo en una caja de la que es difícil salir. En el segundo caso, estás compartiendo tu experiencia, tu dolor, tu necesidad. Y cuando hablas desde ahí, desde la vulnerabilidad, el otro tiene mucha más posibilidad de escucharte y de empatizar con vos. Hay un paciente mío, Antonio, que después de meses de trabajo logró un cambio impresionante en su relación. Me contó: Gabriel, tuve una situación con mi mujer que antes hubiera terminado en una pelea horrible. Ella me hizo un comentario sobre mi forma de
ser padre que me dolió muchísimo. Sentí ganas de gritarle, de decirle que ella tampoco es perfecta, de sacar toda la artillería, pero me acordé de lo que hablamos acá. Me fui al baño, cerré la puerta, respiré, sentí que me temblaba todo el cuerpo del enojo. Esperé hasta que bajó un poco, y cuando volví, le dije, lo que dijiste me dolió. Me hizo sentir que crees que soy un mal padre, y eso es algo con lo que lucho todo el tiempo, mi propia sensación de no estar haciendo bien las cosas. Tu comentario tocó justo esa herida. ¿Y qué pasó?, le pregunté. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazó, me pidió perdón. Me dijo que no había querido decir eso, que a veces ella también habla desde su propia inseguridad. Y terminamos teniendo una de las conversaciones más profundas que tuvimos en años. Eso es lo que pasa cuando dejamos de atacar y empezamos a mostrarnos. El otro puede vernos, puede acercarse, puede cuidarnos. Pero para llegar ahí hay que atravesar el miedo. El miedo a mostrarse vulnerable, el miedo a que el otro use esa vulnerabilidad en nuestra contra, el miedo a parecer débil. Y es verdad, hay un riesgo. No todas las personas están preparadas para recibir nuestra vulnerabilidad con cuidado. Pero si estás en una relación donde no podés mostrarte vulnerable sin ser atacado, tenés un problema mucho más grave que las discusiones. Tenés un problema de base, de confianza, de seguridad emocional. Ahora quiero hablar de algo que me parece central. La diferencia entre discutir y dialogar. Discutir viene del latín discutere, que significa sacudir, golpear, hacer añicos. Cuando discutimos, lo que hacemos es eso. Golpeamos al otro con nuestras palabras, sacudimos la relación, hacemos añicos la posibilidad de entendimiento. Dialogar, en cambio, viene del griego diálogos, que significa a través de la palabra, a través del logos. El diálogo es un puente, una construcción conjunta de sentido. En el diálogo no hay un ganador y un perdedor. Hay dos personas que están intentando entenderse, que están buscando juntos una verdad que no es de ninguno de los dos, individualmente, sino de ambos. Y acá hay algo que me parece fundamental que entiendas. En una relación sana, cada conflicto es una oportunidad de profundizar la conexión. Cada desacuerdo es una posibilidad de conocerse más, de entenderse mejor, de construir algo más sólido, pero solo si sabemos atravesar ese conflicto sin destruirnos en el camino. Las mejores relaciones no son las que no tienen conflictos, son las que saben atravesar los conflictos de manera constructiva, son las que han aprendido que la diferencia no es una amenaza sino una riqueza, que el desacuerdo no significa falta de amor sino complejidad humana. Pero para llegar ahí hay que soltar la necesidad de tener razón, y esto es lo más difícil de todo, porque nuestra cultura nos enseñó que tener razón es importante, que hay que defender nuestro punto de vista, que ceder es perder. Y entramos a las relaciones con esa lógica, con ese chip, y convertimos cada desacuerdo en una batalla por demostrar quién tiene razón. Pero te pregunto, ¿de qué te sirve tener razón si perdés la relación? ¿De qué te sirve ganar la discusión si tu pareja se aleja? ¿De qué te sirve demostrar que el otro estaba equivocado si ya no querés estar con vos? Te voy a contar algo que me pasó con un amigo hace años. Tuvimos un desacuerdo fuerte sobre un tema político. Yo tenía una postura, él tenía otra. La conversación se empezó a calentar. Yo sentía que tenía que convencerlo, que tenía que hacerle ver que él estaba equivocado. Y él estaba en la misma. Hasta que en un momento me di cuenta de que estábamos al borde de pelear seriamente por algo que ninguno de los dos iba a cambiar. Ninguno iba a convencer al otro. Y lo que estaba en juego era una amistad de 20 años. Paré, respiré y le dije, mirá, creo que tenemos posturas diferentes y está bien. No te voy a convencer, vos no me vas a convencer.
pero nuestra amistad es más importante que este tema. ¿Podemos estar en desacuerdo y seguir siendo amigos? Se quedó mirándome y después sonrió. Tenés razón, claro que podemos, y seguimos siendo amigos. Y seguimos teniendo posturas diferentes en muchos temas, pero aprendimos que la relación era más importante que tener razón. Esa es la madurez emocional. Entender que podés amar a alguien que piensa diferente a vos, que podés estar en una relación con alguien que tiene valores diferentes, gustos diferentes, formas de ver el mundo diferentes, y que justamente esa diferencia puede enriquecerte en lugar de amenazarte. Pero para eso tenés que soltar el control. Tenés que soltar la fantasía de que el otro tiene que ser como vos, pensar como vos, reaccionar como vos. El otro es otro, es un misterio. Es alguien que nunca vas a terminar de conocer del todo. Y eso, en lugar de asustarte, puede fascinarte. Hay algo más que tenemos que hablar, el silencio. Hay un tipo de silencio que es destructivo. El silencio del rencor, del resentimiento, de la venganza pasiva. Ese silencio que usamos como castigo, que usamos para hacer sentir mal al otro, que usamos como arma, ese silencio no sirve. Ese silencio daña tanto como los gritos. Pero hay otro tipo de silencio, un silencio que sana, el silencio de la escucha. El silencio de estar presente sin necesidad de llenar el espacio con palabras. El silencio que le dice al otro, estoy acá, te estoy escuchando, no tengo que decir nada, solo necesito que sepas que no estás solo. Ese silencio es poderoso. Ese silencio construye puentes. Ese silencio es un acto de amor. Y también está el silencio de la pausa, del que ya hablamos. El silencio que elegís cuando sentís que si hablás ahora vas a destruir algo. Ese silencio no es cobardía, es sabiduría. Es entender que hay momentos en los que lo mejor que podés hacer es no hacer nada. Mariana me contó en una sesión. Mi marido tiene la costumbre de quedarse callado cuando estamos en medio de una discusión. Y eso me vuelve loca. Siento que me está castigando con su silencio, que no le importa lo que estoy diciendo. Le pregunté si alguna vez le había preguntado a su marido qué le pasaba cuando se quedaba callado. No, me respondió. Asumo que es porque le chupa un huevo todo. ¿Por qué no le preguntás? En la siguiente sesión vino y me contó que había hablado con él. Y su marido le había explicado que cuando se quedaba callado no era porque no le importara, era porque él venía de una familia donde las discusiones eran violentas, donde su padre le gritaba a su madre, donde las peleas terminaban con portazos y cosas rotas. Y él había aprendido de chico que cuando las emociones se intensificaban, lo mejor era quedarse callado para no hacer daño. Era su forma de protegerla, de protegerse. ¿Ves cómo cambia todo cuando entendemos la historia del otro? Lo que Mariana interpretaba como indiferencia era en realidad un mecanismo de protección. Lo que ella vivía como abandono era un intento desesperado de no repetir los patrones destructivos que él había vivido de niño. Esto me lleva a algo crucial. Antes de interpretar el comportamiento del otro, preguntá. Antes de asumir que sabés por qué hace lo que hace, preguntá. Porque la mayoría de las veces lo que interpretamos como ataque o indiferencia es en realidad miedo o dolor. Quiero que pienses ahora en las personas con las que más discutís. ¿Quiénes son? ¿Tu pareja? ¿Tus padres? ¿Tus hijos? ¿Un compañero de trabajo? Y pregúntate qué es lo que realmente está en juego en esas discusiones. ¿De qué estás discutiendo en el fondo? Porque te puedo asegurar que raramente discutimos por lo que creemos que discutimos. Discutimos por cosas que están en el nivel superficial, pero hay capas y capas por debajo. Y hasta que no lleguemos a esas capas profundas, hasta que no pongamos en palabras lo que realmente está pasando, vamos a seguir discutiendo por las mismas boludeces una y otra vez. Me acuerdo de una pareja que vino a verme. Decían que discutían por todo, por la forma de educar a los hijos, por la plata, por los horarios, por dónde ir de vacaciones. Cada tema era un campo de batalla. Y después de varias sesiones empezó a aparecer lo que realmente estaba pasando.
Ella se sentía sola en el matrimonio, él abrumado por las exigencias de ella, y ninguno de los dos había podido decir me siento solo o me siento abrumado. Entonces peleaban por la logística, por las decisiones prácticas, pero el verdadero problema era emocional. Cuando finalmente pudieron hablar de eso, cuando pudieron mostrarse vulnerables el uno con el otro, las discusiones por los temas superficiales empezaron a desaparecer, porque habían tocado el núcleo, habían llegado a la verdad. Y acá hay algo que quiero que quede muy claro. La verdad no siempre es agradable. A veces la verdad duele. A veces cuando nos sinceramos, cuando decimos lo que realmente sentimos, lastimamos al otro, pero hay una diferencia enorme entre lastimar desde la vulnerabilidad y lastimar desde el ataque. Cuando le decís a tu pareja me siento solo en esta relación puede dolerle, pero es muy diferente a decirle vos me hacés sentir solo porque sos un egoísta que solo piensa en vos. ¿Ves la diferencia? En el primer caso estás compartiendo tu experiencia, en el segundo estás atacando su carácter. En el primer caso abrís la puerta para una conversación, en el segundo la cerrás de un portazo. Hay algo que Freud decía que me parece muy sabio. El yo no es dueño de su propia casa. Quería decir que no tenemos tanto control sobre nosotros mismos como creemos, que hay fuerzas inconscientes que nos gobiernan, que nos hacen actuar de maneras que después no entendemos, y esto es particularmente cierto en los conflictos. ¿Cuántas veces reaccionaste de una manera y después pensaste no sé qué me pasó, no soy así? Eso es el inconsciente operando. Son esas partes de nosotros que no conocemos, que no controlamos, que emergen en los momentos de tensión. Y acá es donde entra algo fundamental que me gustaría que entiendas. No siempre vas a poder controlar lo que sentís. No siempre vas a poder evitar el enojo, la bronca, la frustración. Eso es humano, eso es inevitable. Pero lo que sí podés controlar, con práctica y con conciencia, es lo que haces con eso que sentís. Puedes sentir una bronca terrible y aún así elegir no insultar. Podés estar furioso y aún así elegir no gritar. Podés estar dolido y aún así elegir no vengarte. Esa capacidad de elegir, esa capacidad de meter un espacio entre el estímulo y la respuesta, es lo que nos hace humanos. Es lo que nos diferencia de los animales que simplemente reaccionan por instinto. Viktor Frankl, el psiquiatra austríaco, que sobrevivió los campos de concentración nazis, decía algo hermoso: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es donde vivimos nuestra humanidad. Ese espacio es donde decidimos quiénes queremos ser. Ese espacio es donde elegimos no repetir los patrones destructivos que nos enseñaron, no convertirnos en nuestros padres, no hacer el daño que nos hicieron, pero ese espacio hay que cultivarlo, hay que ensancharlo, hay que practicar encontrarlo. Y eso requiere trabajo, requiere terapia muchas veces, requiere mirarse al espejo sin mentiras, requiere enfrentar las partes de nosotros que no nos gustan, que nos avergüenzan, que preferíamos no ver. Hay algo que me gustaría que hagas esta semana. Es un ejercicio simple pero poderoso. La próxima vez que sientas que el enojo está apareciendo en una interacción con alguien, haz lo siguiente. Poné una mano en tu pecho. Sentí tu corazón latiendo. Respirá profundo 3 veces. Y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente ahora? ¿Qué necesito que no estoy pudiendo pedir? Y después, si podés, compartilo con la otra persona. No desde el reclamo, sino desde la honestidad. Estoy sintiendo esto, necesito esto. Va a ser incómodo al principio, porque no estamos acostumbrados a mostrarnos así, porque nos enseñaron que mostrar las emociones es debilidad. Pero te prometo algo, si lo haces, si te animás a ser vulnerable, vas a ver cambios en tus relaciones que ni imaginabas posibles. Quiero contarte algo sobre el perdón, porque mucha gente cree que perdonar es olvidar, o que perdonar es hacer de cuenta que no pasó nada, o que perdonar es justificar lo que el otro hizo.
Y nada de eso es cierto. Perdonar es soltar el veneno que llevas adentro. Perdonar es decidir que no vas a seguir cargando con el resentimiento, con la bronca, con el deseo de venganza. No lo haces por el otro, lo haces por vos, porque ese veneno te está matando a vos, no al otro. Y hay algo importante que tenés que saber: perdonar no significa seguir en la relación. Podés perdonar a alguien y aún así decidir que no querés seguir con esa persona. Podés perdonar a tu expareja y aún así saber que lo mejor para vos es no volver. Perdonar es un acto interno, es una liberación personal, no es un cheque en blanco para que el otro siga lastimándote. Claudio vino a verme después de descubrir que su mujer lo había engañado. Estaba destruido. Me decía: Gabriel, no sé si puedo perdonarla, no sé si puedo seguir con ella, pero tampoco puedo dejarla. Tengo tanto odio adentro que no sé qué hacer con esto. Le dije algo que lo dejó pensando. El perdón no es para ella, es para vos, porque mientras no perdones, mientras sigas cargando ese odio, ella va a seguir teniendo poder sobre vos. Va a seguir ocupando tu mente, tu corazón, tu energía, y te mereces ser libre de eso. Le llevó tiempo, le llevó trabajo, pero finalmente pudo perdonar. Y algo interesante pasó. Cuando perdonó, cuando soltó el veneno, pudo ver con claridad si quería seguir con ella o no, porque mientras estaba cegado por el odio, no podía pensar, solo podía reaccionar. Al final decidió separarse, pero se separó en paz, sin venganza, sin querer destruirla, simplemente reconociendo que esa relación había terminado, que no podía reconstruir la confianza, que cada uno tenía que seguir su camino. Eso es madurez. Eso es saber cerrar un ciclo sin destruir todo a tu paso. Hay otro tema del que tenemos que hablar: los insultos que decimos sin querer. Esas cosas que soltamos en medio de una discusión y después decimos: no lo dije en serio, estaba enojado. Pero acá hay algo que tenés que entender. En psicoanálisis no existe el sin querer. Todo lo que decimos, incluso lo que decimos en un momento de bronca, tiene un sentido inconsciente. Revela algo de lo que pensamos, de lo que sentimos, aunque no queramos admitirlo. Cuando le decís a tu pareja: sos una histérica, cuando le decís a tu hijo: sos un inútil, cuando le decís a tu amigo: sos un traidor, no lo estás diciendo sin querer. Lo estás pensando en algún nivel. Quizás no de manera consciente, quizás no todo el tiempo, pero está ahí. Y esas palabras, una vez que salen, no se pueden borrar. Por eso es tan importante no llegar a ese punto. No dejar que el enojo te lleve a un lugar donde digas cosas que no podés decir. Porque después, por más que te disculpes, por más que digas que estaba fuera de tus cabales, el otro escuchó, y esas palabras van a quedar resonando en su cabeza cada vez que te mire. He visto relaciones destruidas por una sola frase. Una frase dicha en un momento de bronca que tocó una herida tan profunda que no hubo forma de curarla. Una frase que confirmó un miedo que la otra persona tenía desde siempre. Una frase que rompió la confianza de una manera que el tiempo no pudo reparar. Por eso te digo: callate antes de insultar. Alejate antes de decir lo que no querés decir. Pedí tiempo antes de destruir lo que construyeron. Porque algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar. Quiero hablarte ahora de algo que veo mucho en mi consultorio: la comunicación pasivo-agresiva. Esa forma de expresar el enojo sin expresarlo directamente, los comentarios sarcásticos, las indirectas, el hacerse el boludo, el no pasa nada, cuando claramente pasa algo. Esa forma de comunicación es tóxica, porque no resuelve nada y envenena todo. Cuando no podés decir directamente lo que te molesta, cuando tenés que recurrir a las indirectas, a la ironía, al sarcasmo, estás generando más distancia, más confusión, más resentimiento. Fernanda me contaba: cuando mi marido me molesta, yo me quedo callada, no le digo nada, pero me hago la boluda con las cosas que sé que son importantes para él. Si me pide algo, le digo que sí y después no lo hago. Si quiere tener sexo, invento excusas. Es mi forma de hacérselo pagar. ¿Y cómo funciona esa estrategia?, le pregunté.
Horrible, me respondió, porque él no entiende qué le estoy cobrando. Y yo cada vez me siento peor porque estoy actuando como alguien que no quiero ser. Eso es lo que pasa con la comunicación pasivo-agresiva. Nadie gana. El otro no entiende qué está pasando. Y vos te convertís en alguien manipulador, en alguien que usa el castigo emocional en lugar de la conversación directa. Y todo esto surge del mismo lugar. El miedo a mostrarse. El miedo a decir me dolió lo que hiciste. El miedo a ser directo. Porque ser directo implica vulnerabilidad, implica correr el riesgo de que el otro te diga no me importa o exagerás. Pero ese riesgo es parte de las relaciones humanas. Y cuando no lo corremos, cuando nos escondemos detrás de la pasivo-agresividad, estamos matando la relación de a poco, día a día, con pequeñas dosis de veneno. Hay una pregunta que me hacen seguido. Gabriel, ¿está mal enojarse? Y mi respuesta siempre es la misma. No solo no está mal, es inevitable. El enojo es una emoción humana básica. Todos nos enojamos. El problema no es el enojo en sí, es lo que hacemos con él. El enojo puede ser una señal importante, puede estar diciéndote que algo no está bien, que un límite fue cruzado, que una necesidad no está siendo satisfecha. El problema es cuando el enojo se convierte en la única forma que tenés de expresar tu malestar. Cuando cada vez que algo te molesta, tu respuesta automática es explotar. Y acá quiero hacer una distinción importante. Expresar enojo no es lo mismo que ser violento. Podés decirle a alguien, estoy muy enojado con vos sin gritar, sin insultar, sin agredir. Podés expresar tu bronca con firmeza, con claridad y aún así con respeto. El tema es que muchos confundimos expresar enojo con descargar enojo. Descargar es tirar todo encima del otro. Sin filtro, sin pausa, sin conciencia. Expresar es comunicar lo que sentís de una manera que el otro pueda escuchar. Y para poder expresar, en lugar de descargar, necesitas dos cosas. Autoconocimiento y regulación emocional. Autoconocimiento para saber qué te pasa realmente. Regulación emocional para poder modular la intensidad de tu respuesta. Estas dos cosas se aprenden. No nacemos con ellas y muchas veces requieren ayuda profesional, porque si creciste en un hogar donde no había modelos de comunicación sana, donde no te enseñaron a identificar y expresar emociones, tenés que aprenderlo de cero como adulta. Y eso es un trabajo arduo, pero que vale la pena. Te quiero contar algo que me pasó hace unos años. Estaba dando una charla y una mujer levantó la mano y me dijo, con los ojos llenos de lágrimas, Gabriel, yo le dije cosas horribles a mi hijo cuando era adolescente. Ahora, él es adulto, tiene 30 años y nuestra relación es distante. Él me perdona, dice que entiende que yo estaba pasando por un momento difícil, pero yo no me puedo perdonar a mí misma. ¿Cómo se vive con eso? Me quedé en silencio un momento y después le dije, no sé si algún día vas a poder perdonarte completamente, quizás siempre va a quedar algo de dolor cuando recuerdes eso. Pero lo único que podés hacer es ser diferente ahora. Mostrarle a tu hijo, con tus acciones de hoy, que no sos la misma persona que era en ese momento. Construir una relación nueva, donde él pueda verte como realmente querés ser vista. Ella lloró y después me agradeció. Esto me hace pensar en algo importante. Todos cometemos errores. Todos lastimamos a las personas que amamos en algún momento. La perfección no existe, pero lo que sí existe es la posibilidad de cambiar, de crecer, de ser mejores, y parte de eso es reconocer el daño que hicimos, sin justificaciones, sin excusas, mirarlo de frente y decidir que no queremos seguir siendo esa persona. El trabajo terapéutico, el trabajo psicoanalítico, no es para convertirnos en personas perfectas, es para convertirnos en personas más conscientes, más responsables de nuestras acciones, más capaces de elegir en lugar de reaccionar automáticamente. Ahora quiero hablar de algo que es difícil pero necesario, la diferencia entre una discusión ocasional y un patrón de violencia. Porque hay una línea que a veces se desdibuja y es importante reconocerla. Una cosa es discutir, enojarse, decir algo de más en un momento de bronca y después poder hablar de eso, pedir perdón, reparar. Otra cosa muy diferente
es cuando el insulto, el grito, la descalificación son constantes. Cuando hay un patrón donde una de las partes sistemáticamente menosprecia, humilla o controla a la otra, eso ya no es un problema de comunicación. Eso es violencia psicológica y necesita ser nombrado como tal. Muchas personas, especialmente mujeres, vienen a mí, consultorio, describiendo situaciones terribles pero minimizándolas. No es tan grave, me dicen. A veces se pasa, me dice cosas feas, me hace sentir inútil, pero después se arrepiente. Y yo tengo que decirles algo que duele, eso es violencia. Y ningún arrepentimiento posterior borra el daño que se está haciendo. Si estás en una relación donde los insultos son moneda corriente, donde el menosprecio es parte del día a día, donde no podés expresar lo que pensás sin ser ridiculizado, no estás en una relación sana, estás en una relación tóxica, posiblemente violenta, y lo que tenés que hacer no es aprender a comunicarte mejor, lo que tenés que hacer es salir de ahí, porque hay cosas que no se arreglan con comunicación. Hay cosas que hablan de un problema estructural en la manera en que la otra persona se relaciona. Y vos no sos responsable de curar a nadie, vos solo sos responsable de cuidarte, de protegerte, de poner límites que respeten tu dignidad. Volviendo al tema central, ¿qué hacer en lugar de discutir, de insultar, de dejar que el enojo nos domine?